pero el Señor sabe lo que necesitamos tratar como iglesia. Y en primer lugar, son algunos puntos que quisiera tratar sobre este tema. No nos va a dar el tiempo esta noche, pero gracias a Dios que esta es una construcción. Vamos a tratar durante 3 días estas verdades y esperamos poder colaborar, poder aportar con algo, ¿sí?, en esta edificación que como casa a nivel global estamos participando. Entonces, el primer punto que quiero tratar sobre este tema es el interés que nos reúne. ¿Estamos acá? ¿Sí? El interés que nos reúne. ¿Cuál es el interés que nos reúne? Bueno, en primer lugar, quisiera decir que como cuerpo no solo debemos atender la necesidad, es necesario reunirnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como cuerpo no solo debemos atender la necesidad que tenemos de reunirnos, sino que debemos también entender cuál es el interés que nos reúne. Entender cuál es el interés que nos reúne, cuál es el interés que nos convoca, el interés que nos vincula. Si el propósito que el Señor nos asignó es solo alcanzar a una multitud de personas, bueno, esa asignación o ese propósito, alcanzar a las masas, no requiere que todos los que se reúnan respondan a un mismo interés. Jesús siempre estaba rodeado de una multitud de personas, pero no todas esas personas perseguían el mismo interés. Si la asignación que tenemos es reunir una multitud de personas en un mismo lugar, no se requiere que esas personas estén gobernadas por un mismo interés. Pero edificar un cuerpo para alcanzar a los perdidos es otra cosa. Colaborar con la edificación de la iglesia para alcanzar a los perdidos, para discipular a las naciones, sí requiere, sí demanda que el interés de la cabeza de este cuerpo que es Cristo gobierne a todos sus miembros. ¿Qué significa la palabra interés? Esta palabra, valga la redundancia, esta palabra interés es muy interesante. La estudiamos con el apóstol Gustavo hace algunos años y creo que es muy necesario tener una correcta interpretación de esta palabra. En primer lugar, interés es aquello en donde está puesto nuestro corazón. Interés es aquello en donde nuestro corazón está anclado. Interés también es aquello que está entre nosotros. No se ve, es intangible, pero explica lo que se ve. Explica por qué estamos acá un día jueves por la noche. Es aquello que está entre nosotros. Por eso es que a menudo, usted va a coincidir conmigo, a menudo compartimos con personas que tienen el mismo interés, pero dejamos de compartir con personas que tienen intereses distintos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuántos recuerdan a sus compañeros de colegio? ¿Sí? ¿Y a cuántos de esos compañeros vemos hasta ahora? Porque cada uno siguió intereses distintos. Llegamos a la universidad en donde tomaron una especialidad, una profesión, y luego el vínculo se fue rompiendo, se fue debilitando, ¿verdad? Interés también es aquello a lo que le asignamos mayor valor. Interés es aquello a lo que le asignamos mayor valor. Y esto es importante, amados. Esto es muy importante porque el interés no debe ser medido de manera subjetiva. Creo que si hoy hacemos una encuesta acá y preguntamos cuál es el interés por el cual estamos en esta reunión, todo el mundo diría, bueno, cumplir o responder en obediencia al propósito de Dios. Creo que todos pondríamos eso en el papel o en la encuesta, ¿verdad? Pero el interés no puede ser medido, no puede ser definido o identificado de una manera subjetiva, porque el interés presenta evidencias claras. El interés es intangible, pero se deja ver a través de evidencias claras. ¿Cuáles son estas evidencias? Sería una buena pregunta. ¿Cuáles son estas evidencias?
Vamos a tratar sobre este asunto en los próximos minutos. ¿Cuáles son estas evidencias? Número 1, el interés define nuestros vínculos. Número 1, el interés define nuestros vínculos. Nunca usted va a encontrar a un hincha del Bolívar en la barra brava de Strongest. A menos que no ame su vida, ¿no? A menos que el Señor no le haya dado esa asignación y le diga, va, anda y gánate a esos que están perdidos, ¿verdad? Tampoco va a encontrar a una persona vegana, tampoco va a encontrar un vegano en un lugar donde venden churrascos. ¿Churrasco está bien? ¿No es mala palabra acá? Sí, churrasco. No va a encontrar a un vegano ahí. ¿Por qué? Porque usted encontrará a una persona donde donde ha fijado su interés. ¿Dónde puedes hallar a un hombre? En el lugar en donde está su interés. Recuerda las palabras de Jesús: donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Allí también está tu corazón. Entonces, cuando hay dos personas que no pueden coincidir en tiempo y espacio, es porque hay intereses que los separan. ¿Ha visto ese hermano? Yo le cuento lo que pasa allá en Ecuador, ¿verdad? Ese hermano que dice, pastor, cuente conmigo, pero nunca lo vemos. El que dice, Señor, envíame a mí. No, dice, heme aquí, envíalo a él. Nunca está. Y siempre dice, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que... No, lo cierto es que no hay interés. ¿Cuándo perdemos el sentido de participar con otros? Cuando no hay un interés que nos vincule. Algunos justifican esa ausencia y lo atribuyen a falta de tiempo, falta de recursos, pero como hemos dicho, en definitiva, nuestra ausencia en un lugar, nuestra ausencia en una actividad, nuestra ausencia en una reunión es solo falta de interés. No es cierto que estamos tan ocupados. Lo cierto es que estamos en el lugar donde nos interesa estar. Es lo que decía el pastor Singonali hace un momento, ¿verdad? Jesús estaba en el lugar en donde había puesto su interés. Si alguien estaba ocupado, era él. Es lo que lidiamos los pastores, lo que callamos los pastores, ¿verdad? Cuando todo el tiempo le insistimos a la congregación, es necesario que se congreguen, que no dejen de congregarse. Sabemos que debemos congregarnos. Sabemos y lo predicamos y lo enseñamos, pero hay congregaciones, le cuento otra vez lo que sucede en mi ciudad, hay congregaciones en donde hemos predicado mucho acerca de la necesidad de congregarnos, pero ¿qué pasa si ese bendito día llovió? ¿Qué pasa si es el día de la madre? ¿Qué pasa si ese día jugó la selección? Hay congregaciones en mi ciudad, en mi país, que el día que juega la selección, ese día no hay reunión. Dejamos de congregarnos porque llovió, porque jugó la selección. Pero esas mismas personas, escuche, esto es raro, ¿no? Lo cuento para que ore por nosotros. Esas mismas personas que por diferentes motivos dejaron de reunirse el domingo, el día lunes, indefectiblemente, el día lunes estarán en su trabajo, llueva, truene o relampaguee. Esas mismas personas que el domingo llegan tarde a la reunión, el día lunes están puntuales en su trabajo. ¿Por qué? Porque toda persona está presente en donde le interesa estar. Eso tenemos que resolverlo en nuestro corazón, pastores. Porque si no vamos a estar frustrándonos. Sencillamente es porque no le interesa. Sencillamente porque el interés de Dios todavía no gobierna el corazón.
¿Sí? ¿Se entiende? Estábamos conversando con el pastor Daniel hace un rato en el almuerzo y él nos contaba que atendía una obra acá en una ciudad de Bolivia. ¿Cómo se llama la ciudad? Villamonte. Villamonte. Y él viajaba horas, tal vez días, viajaba desde Argentina hacia Villamonte. Así era, ¿verdad? Desde Mendoza hacia Villamonte. Nos contaba que algunas carreteras eran difíciles de transitar. Sin embargo, llegaba. Pero seguramente habían personas en esa ciudad, Villamonte, que vivían a escasos metros, en donde esa iglesia se congregaba, pero sin embargo no se reunían. Amados, el punto que quiero tocar es que lo que fortalece nuestros vínculos no es la cercanía, sino el interés que nos acerca. Lo que fortalece el vínculo entre nosotros no es la cercanía, sino el vínculo que nos acerca. El interés que hay en nuestro corazón, el interés que gobierna nuestro interior, ¿hará más grande la distancia que nos separa o acortará la distancia que hay entre nosotros? Podemos estar sentados en un mismo lugar, en un mismo auditorio, pero a la vez separados por distintos intereses. Podemos estar en diferentes países. Yo veo al apóstol Alberto 2 o 3 veces al año. Pero cada vez que nos vemos nos celebramos. Cada vez que nos vemos, él se da cuenta que estoy predicando sus notas. Nos celebramos, estamos hablando de lo mismo y del mismo. ¿Por qué? Porque a pesar de las distancias, estamos reunidos en un mismo interés. Estamos reunidos en un mismo interés. Dígale a la persona que tiene a su lado, dime con quién andas. ¿Cómo dice? Bueno, déjenme decirle, dime con quién andas y no solo te diré quién eres, sino que te diré también cuál es el interés que gobierna tu corazón. El interés define el vínculo. El interés define el vínculo. Por eso es que Jesús andaba rodeado ¿de quiénes? ¿De los que se creían estar sanos? ¿De los que creían ser justos? No, de pecadores, porque su interés era salvarlos. Su interés era alcanzar a los perdidos. ¿Sí? Número 2, el interés define nuestra inversión. El interés define nuestra inversión. El interés define dónde invertimos. ¿Invertimos qué? Nuestra atención, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras fuerzas, en fin, nuestra vida misma. Le dije hace un momento, el interés se define o se identifica con claras evidencias. ¿Cuál es la evidencia de que nuestro interés es el interés de Dios? O si acaso gobierna nuestro corazón otros intereses. Bueno, una de esas evidencias podría ser nuestro estado de cuenta. El interés define nuestra inversión. Cuando usted recibe cada mes su estado de cuenta, ¿se entiende estado de cuenta? Sí, cuando usted rcibe ese estado de cuenta o el reporte de nuestra tarjeta de crédito, claramente usted podrá identificar el interés que gobierna su corazón. Ahí está claramente identificado. Entonces, ¿cómo saber si el interés de Dios gobierna nuestros corazones? Vea el reporte de su tarjeta de crédito. Si la mayor cantidad de nuestra inversión está puesta en lo temporal, en lo material, y eso que es temporal no colabora con el propósito eterno de Dios, entonces lo que gobierna nuestro corazón es el interés del mundo. Pero si nuestra inversión está puesta en lo eterno, entonces el interés de Dios también será el nuestro. Usted ve en su tarjeta, viaje a tal lugar.
Si ese viaje, aunque sea un viaje de vacaciones, no conecta con el propósito de Dios, ya entendemos dónde está puesto nuestro corazón. ¿Se entiende, amados? Vea por favor 2 Corintios capítulo 4, verso 18. 2 Corintios capítulo 4 y verso 18. Es lo que Pablo explica acá y dice, no mirando nosotros, en otra traducción, no es cierto que haya otra traducción, lo que digo es que bien podría decir esto, no mirando nosotros, bien podría decir, no fijando nosotros ese interés, ¿sí? No fijar nuestro interés, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿A qué le estamos asignando mayor valor? Si podemos resolver esa pregunta, entonces identificaremos cuál es el interés que gobierna nuestro corazón. ¿A qué le asignamos mayor valor? Mire, fíjese acá. Yo tengo aquí una botella con agua, ¿verdad? ¿Alguien tiene sed en esta sala? Digamos que no estamos en el aire acondicionado, que estamos en una tarde típica de esta ciudad de Santa Cruz, que acá llega la temperatura, ¿cuánto? ¿40 grados puede ser? ¿Sí? ¿Podrá ser en verano? Ok, entonces muchos aquí tendrían sed. Y cuando yo presento esta botella con agua, y de paso le digo está bastante helada, la persona que tiene sed inmediatamente pondrá su mirada, pondrá su interés en el líquido. Pero si entre nosotros hay personas o hay alguna persona que se dedica al reciclaje, que tiene una planta recicladora, ¿dónde cree usted que estará puesto el interés? ¿Qué es lo que él estará viendo? No el agua, sino el envase. ¿Sí? Entonces él no quisiera tomar el agua, sino echar mano del envase. ¿A qué le estamos asignando valor? Pongamos otro ejemplo. ¿En qué invertimos más recursos? ¿En el edificio o en la edificación de los santos? ¿En qué estamos invirtiendo los recursos que Dios nos entrega? ¿En el edificio o en la edificación de los santos? ¿En qué estamos invirtiendo más? ¿En el auditorio o en la iglesia? Que no es lo mismo, ya lo sabemos, ¿no? Vea no sé, ¿puede usted ver su celular? Le voy a pedir que sea parte de un ejercicio, ¿le parece bien? ¿Tiene WhatsApp ahí? Escribe en su WhatsApp, como si usted estuviese enviando un texto, ¿sí? A cualquier persona. Envía un texto y ese texto, escriba ahí la palabra iglesia. Escriba ahí la palabra iglesia, por favor. ¿Ya lo tiene? ¿Qué le salió ahí? Cuando usted digitó la palabra iglesia, ¿qué le salió ahí? ¿Qué? Un ícono. Un ícono. Si alguien dijo, le salió la iglesia, ¿qué salió ahí? Usted digitó la palabra iglesia, inmediatamente le aparece un ícono. ¿Sabe qué es un ícono? Es un símbolo, es una representación, es un tipo. ¿Ok? Entonces, ese ícono usted lo podrá escribir iglesia en inglés, en mandarín, en alemán, siempre le va a salir el mismo ícono. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mundo tiene esa imagen de iglesia. Para el mundo esa es la iglesia, pero déjeme decirle, también para gran parte del mundo evangélico eso sigue siendo iglesia. Y si no podemos identificar y definir lo que es iglesia, seguiremos invirtiendo más en el edificio que en los santos. Seguiremos invirtiendo más recursos en el auditorio que en la iglesia. ¿Se entiende, amados? Si no identificamos lo que es iglesia, tampoco identificaremos el lugar en donde debemos invertir los recursos que Dios nos da. De hecho, sí,
¿Sí o no? Que cuando un joven pastor recibe esa asignación o lo reconocen como pastor, lo primero que piensa es en el edificio, no en la gente. No en la gente. Entonces ese pastor estará todo el tiempo estresado para ver cómo, en primer lugar, cómo consigue el lugar y en segundo lugar, cómo sostiene el lugar. Entonces desde ahí ya empezó mal. De hecho, hay pastores que compiten por quién tienen el auditorio más grande, el más moderno, e invierten los recursos en un edificio temporal, que es importante, como lo decía el apóstol Alberto, es importante, pero no es el fin. No debería ser el fin de nuestra inversión. Hay pastores que compiten por quién tiene la pantalla más grande. Amados, les hablo de lo que se vive allá en Ecuador. Hay reuniones en donde el tema de la reunión es quién tiene la pantalla más grande, quién tiene la pantalla de más alta definición. Yo le hago una pregunta: ¿de qué nos sirve una alta definición en nuestras pantallas si la imagen de Cristo no está definida en los santos? Podemos tener una imagen nítida en la plataforma, pero si Cristo no está siendo formado en los santos, la imagen de la iglesia será distorsionada delante del mundo. Esto es lo que en medios o en diseño se conoce con esta expresión: se pixelea. ¿Sabe lo que significa eso? Yo tampoco, no soy diseñador. Algo entiendo. Se pixelea, ¿qué significa? Que la falta de resolución, la falta de nitidez hace que cuando la imagen se agranda o se proyecta, se distorsione. La iglesia es la luz del mundo. Dicho en otras palabras, la iglesia es un proyector que tiene como encargo, que tiene como asignación proyectar una imagen. Y la única imagen que Dios quiere que la iglesia proyecte no es la de su ministerio o el mío, sino es la imagen del Hijo. Entonces, si nuestra inversión como iglesia se concentra en definir la imagen de Cristo en los santos, Dios se proveerá de todo recurso para que la imagen de su Hijo sea conocida en toda la tierra. ¿Me sigue? ¿Se está entendiendo? El auditorio es temporal. Los edificios son corruptibles, pero la iglesia es espiritual, incorruptible y eterna. El auditorio tendrá valor, sí, si colabora con la edificación y la formación de los santos. El auditorio tendrá valor, sí, si los santos están siendo conformados a la imagen de Cristo para discipular a las naciones. Pero si el auditorio solo sirve para entretener a las masas, por más grande y moderno que sea ese edificio, no tendrá ningún valor en el propósito de Dios. Dígale, por favor, ahora de vuelta. La persona que le dijo hace un rato algo, dígale ahora de vuelta: dime dónde está tu inversión y te diré cuál es el interés que gobierna tu corazón. Número 3. El interés define lo que edificamos. El interés define lo que edificamos. No solo define el vínculo, no solo define la inversión, sino también la edificación. El interés define lo que edificamos. Calibra la visión de los edificadores. Nos da la perspectiva correcta o tal vez incorrecta. Miren, hace un tiempo yo trabajaba en construcción. Yo no estudié arquitectura ni ingeniería civil, pero sabía algo de ventas, de la parte comercial. Entonces, como una de las responsabilidades que yo tenía era sentarme en la mesa, ¿sí?, en la mesa constructiva, en donde compartía con arquitectos, con ingenieros y demás profesionales. Cada uno quería saber más que el otro, cada uno con una experiencia más que el otro.
Entonces ahí era una lucha de egos. ¿Quién sabía más? Pero había una expresión, hay una expresión en el campo constructivo que terminaba con toda discusión. Y esa expresión es: el plano manda. O sea, aquí no estamos para saber o para entender que tú sabes más o que tú tienes más experiencia. Aquí estamos para construir lo que el plano manda, edificar lo que el plano manda. El plano entonces calibraba la visión de todos los que estaban en esa mesa para que todos los que estaban reunidos respondan al interés del plano. Entonces, como iglesia debemos volver al plano. Debemos volver a las Escrituras. De lo contrario, el riesgo es que los que se sientan a esa mesa constructiva edifiquen según sus propios intereses y no según el interés de Dios. Amado, la pregunta no es si estamos edificando o no. La pregunta es que si lo que estamos edificando es conforme al plano. El interés entonces no solo define el vínculo, no solo define la inversión, sino también la edificación. Vea por favor Génesis capítulo 11, verso 6. Génesis capítulo 11 y verso 6. Usted conoce la historia. Esto termina con confusión, con dispersión. Y el edificio se llamaba, o lo conocemos como, Babel. Génesis capítulo 11, verso 6. Miren lo que dice. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. En otras palabras, estaban reunidos en un mismo interés. He aquí el pueblo es uno. Tenían un mismo interés. Y todos estos, dice Jehová, dice Dios, todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Miren, todas estas características, podríamos armar un seminario de liderazgo. Tenían una forma comunicativa eficaz, tenían un mismo interés, se habían reunido y nada, tenían pasión por lo que hacían, tenían entrega por lo que estaban haciendo. El problema, el pero es que el interés era incorrecto. ¿Sí? Y usted sabe cómo termina esto, ¿verdad? Entonces, el hecho de que como iglesia no podamos reunirnos en un mismo interés es un problema. Allá en mi país es más fácil reunir un montón de gatos en un saco que reunir un montón de pastores en un lugar. Entonces ese es un problema, pero déjeme decirle, hay un problema mayor todavía. Existe un problema mayor que ese, y es que nos reunamos en un mismo interés, pero que el interés que nos reúne no sea el interés de Dios. Esa es la lección que aprendemos en Babel. Podemos estar comprometidos con la obra, podemos tener una comunicación eficaz, tener un mismo lenguaje, ver lo mismo, tener el mismo interés, tener pasión por la obra, pero estar edificando conforme a un interés incorrecto. Dios confundió su lengua y ellos se dispersaron y no pudieron seguir edificando juntos. ¿Sabe? Y esto lo pongo delante del apóstol Alberto. Estoy seguro que gran parte de las denominaciones nacieron del corazón de Dios. Creo que el Señor no nos divide, pero a veces tiene que separarnos. Porque si estuviéramos todos juntos, reunidos en función de nuestros propios intereses, lo que estaríamos edificando no es la iglesia, sino Babel. ¿Cuál era el interés por el cual ellos se habían reunido? Edificar su propio reino. Hacer que su ministerio, que su obra sea conocida en la tierra. Un mismo interés, pero incorrecto. Entonces el Señor tuvo que confundir su lengua. Amados, Dios no tiene que dañar el auditorio o el edificio.
Pero yo creo que muchas congregaciones experimentan una dispersión porque cuando estuvieron reunidas estaban edificando algo que no es la iglesia. Pero fíjense lo que pasa en Pentecostés. El mismo milagro, pero en sentido contrario. Es el mismo milagro, pero en sentido contrario. ¿Cuál era la diferencia? Todos estaban unánimes, reunidos, tenían la misma visión, pero el Señor les da el mismo espíritu. Esa es la diferencia. Estaban todos reunidos unánimes y de repente sucedió el mismo milagro, pero al revés. El Señor les da un espíritu, una misma lengua espiritual. Los reúne en un mismo interés para que ahora puedan edificar la iglesia y discipular a las naciones. En términos de edificación, amada familia, no es suficiente que estemos reunidos en un mismo lugar. No es suficiente que estemos reunidos aún en un mismo interés. Es necesario reconocer por el Espíritu cuál es el interés que nos reúne. Es necesario que estemos reunidos en un mismo espíritu. ¿Se anima a decirle otra vez al que tiene a su lado? Dime lo que estamos edificando y te diré cuál es el interés que nos reúne. Finalmente, número 4. El interés define las intenciones del corazón. Mateo capítulo 6 y verso 21. No lo vamos a leer por tiempo, pero aquí Jesús nos enseña que nuestro corazón siempre estará en el mismo lugar en donde está puesto nuestro tesoro. ¿Sí? Eso es un principio. Jesús describe la habitación de nuestro corazón como el lugar en donde reside nuestro interés. Dicho en otras palabras, nuestro corazón y aquello que nos interesa siempre caminarán juntos. Por eso la palabra dice que es imposible que dos estén caminando juntos si no tuviesen un mismo interés, si no estuvieran de acuerdo, ¿verdad? Entonces, considerando esto, necesitamos preguntarnos, ¿es posible que estemos reunidos acá en Santa Cruz de la Sierra, en un mismo auditorio, en un mismo lugar, pero no estemos reunidos en un mismo interés? Es posible. Es posible. Porque el interés no solo define lo cerca que estamos, sino la intención con la que nos acercamos. Entonces recordemos esta expresión, Dios hablando a un pueblo reunido en un interés contrario. Él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón ¿dónde está? Lejos de mí. Aquí el Señor le habla a un pueblo que está presente de cuerpo, pero ausente de corazón. Un pueblo reunido en un mismo lugar, pero separado de Dios por un interés distinto. Un pueblo que se congregaba para satisfacer sus propios intereses y no para atender el interés de Dios. ¿Me puede ayudar la palabra cantada, por favor? Vamos concluyendo entonces. El interés es entonces el lugar en donde está nuestro tesoro. Es el punto en donde nos encontramos. Es el lugar en donde invertimos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, los recursos y nuestra vida misma. El interés es aquello que define el vínculo, que define también la visión con la que edificamos. Y es aquello que nos permite identificar las verdaderas intenciones que hay en el corazón. Es posible que hayamos realizado una gran inversión para estar reunidos aquí en la PED Bolivia, pero también es posible que en nuestro corazón aún convivan distintos intereses. Eso vamos a ver mañana, el conflicto de intereses y lo que ocasiona, la separación que ocasiona cuando en nuestro corazón
todavía conviven distintos intereses. Por esta razón, es muy importante no solo que hayamos decidido invertir tanto para estar reunidos aquí esta noche. Es indispensable que decidamos invertirlo todo para estar reunidos en un mismo interés, que no es el suyo ni el mío, sino el interés del Dios que nos reúne. Que estemos reunidos en aquello que a Dios le interesa, que estemos reunidos por el interés de Dios, por los perdidos. El interés de un Dios que amó al mundo y que no ha dejado de amarlo. ¿Sabe? Los perdidos para Dios no son una causa perdida. Para Dios los perdidos son la causa que Él amó. Son la causa por la cual Él se entregó. Y de esto se trata la PET. La PET no es la ocasión de reunirnos en función de nuestros propios intereses, de nuestros intereses ministeriales. Yo te invito, tú me invitas. No. Eso no es la PET. La PET es responder en obediencia al interés de nuestro Padre. La PET no responde al interés de un grupo de pastores, de una denominación. No responde al interés de un apóstol. La PET responde al interés de un Dios que ama lo que se perdió. ¿Sabe? Que alguien esté perdido no significa que no tiene dueño. Nadie da todo por algo que no considera suyo. Y hasta cuando yo leí mi Biblia por última vez, no decía solo que el pueblo evangélico era suyo. La palabra es clara y dice que el mundo y todo lo que en él hay le pertenece. Que esté perdido es una condición temporal. Pero tanto ellos como nosotros somos posesión de Dios, somos hechura suya. Amados pastores, hermanos, líderes, necesitamos definir el interés que nos reúne. Si el interés que nos reúne hoy como iglesia no es alcanzar a los perdidos, pudiéramos estar tan perdidos como ellos. El interés define el camino por el cual transitamos. Y sabe una cosa, la palabra de Dios nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es la perdición. Y quiero pedirte con mucho amor, con mucho respeto, si pudieras ponerte sobre tus pies. ¿Sabe? Creo que todos, y no creo equivocarme, creo que todos los que abrazan el llamado del Señor a sus vidas, lo hacen por el interés correcto. Pero también creo que en ese caminar, también creo que en ese andar, el camino luego puede torcerse y podemos estar persiguiendo cosas que realmente a Dios no le interesan, que no son del interés de nuestro Señor. Y creo que ese es el sentido de esta advertencia que la palabra nos hace. Hay caminos que al hombre, hay caminos que a la iglesia incluso le parecen que son rectos, le parece que son derechos, pero su fin es camino de muerte. Y hemos visto cómo muchos ministerios se han vuelto polvo, muchos ministerios han caído. Hay muchos ministros que han caído en picada porque los instrumentos, los índices de éxito que están utilizando no son los mismos índices que Dios utiliza. Que lo que aquello que llamamos éxito para Dios es fracaso. Hay caminos que parecen derechos, pero que su fin es muerte. Y quiero hacer mío y oro al Señor para que también hagas tuya esta declaración. Examíname, Señor.
Examínanos. Sondea nuestro corazón. Ponnos a prueba, Señor. Prueba los intereses que hay en nuestro corazón. Y si no son los tuyos, deséchalos. Ponme a prueba, Señor. Sondea mis pensamientos. Fíjate.